Muy buenas noches. Un gusto saludarlas y saludarlos nuevamente en una conferencia más del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes en una conferencia más. Quiero comentarles que es la conferencia número 29 y hoy vamos a ver lo que son los juicios universales, lo que es el juicio sucesorio, conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El día de hoy vamos a ver el tema de las formalidades. Como lo señala el código, vamos a analizar los artículos y posteriormente en una segunda conferencia igual de juicios universales ya veremos de fondo lo que son las secciones que contempla este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que en lo subsecuente solo voy a mencionar como Código Nacional. Quien guste copia de la presentación, por favor, mándenme su correo electrónico por el chat y yo se los hago llegar personalmente. También están cordialmente invitados a los grupos de WhatsApp Vampiro Jurídicos, en los cuales compartimos muchísimos temas, en concreto también preguntas de algunos en un caso real. No lo sabemos todo, pero por lo menos damos una pequeña orientación que les ayuda en verdad mucho en sus asuntos. Y también compartimos las tesis de los viernes, libros y muchísimas cosas más solamente de interés jurídico. No permitimos publicaciones de política, absolutamente de ninguna. Es expulsión inmediata, déjenme les comento. Ni hablar bien ni hablar mal, ¿eh? O sea, es por ambos lados. Entonces, solamente nos dedicamos a lo que es compartir cultura jurídica. Bien, vamos ahora sí que ver nuestra presentación del día de hoy. Es una presentación muy sencilla, pero está hecho de todo corazón para todas y todos, para que tengamos aquí una noche excelente, noche de conocimiento y que nos va a ayudar a conocer un poco más lo que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que en lo subsecuente nada más voy a mencionar como Código Nacional. Y bueno, hoy juicios universales y vamos a ver lo que son las disposiciones generales. Muy bien. Ok, bueno. ¿Será competente para conocer del procedimiento sucesorio testamentario o intestamentario la autoridad jurisdiccional en materia civil o familiar? Aquí es en ambas, ¿no? Conforme al código. Obviamente esto va a estar de conformidad con las leyes orgánicas del Poder Judicial de la entidad federativa respectiva, así también como la legislación que tendrá que ver con el notario público, pero, o sea, en ambos casos va a estar en los términos que dispone este Código Nacional. O sea, sí va a estar las leyes orgánicas de los poderes judiciales de las entidades, los reglamentos, leyes que tengan que establecer las actuaciones del notario público, también de la entidad respectiva, pero siempre en términos del Código Nacional. ¿Bien? Ok. Bueno, ¿cómo inicia el procedimiento, como lo llama el Código Nacional de Juicios Universales, conocido como juicio sucesorio? Bueno, el procedimiento se inicia mediante una denuncia o solicitud de apertura, ¿sí? De procedimiento sucesorio. Por parte legítima. Tendremos que establecer bien la parte legítima y bueno, es muy importante que en estas conferencias que tenemos nosotros es para principiantes, incluyéndome a mí, porque todos somos principiantes ahorita en el Código Nacional. Pero esta es nuestra primera vuelta. Ya en la segunda vuelta, cuando volvamos a reiniciar nuestras conferencias de Código Nacional, que van a ser este año también, vamos a ver más de fondo. Vamos a meternos mucho más de fondo para que ya ahora nos especialicemos y lleguemos bien preparados para el 2027, que es cuando ya a nivel nacional y no hay pretextos, no hay nada, todo lo que tenga que resolverse en un procedimiento con el Código Nacional va a ser de aplicación nacional. O sea que es todos parejos, ¿sí? Y deberá de contener, obviamente, aparte de que debe ser una parte legítima, debe contener las expresiones de los siguientes requisitos, ¿sí? O bien declarar bajo protesta de decir verdad sobre su desconocimiento, ¿sí? Algunos requisitos los vamos a poner,
Pero también el Código Nacional nos habla de hechos bajo protesta de decir verdad que los desconocemos, ¿sí? Los desconocemos, lo cual la autoridad de alguna información que desconozcamos, podemos solicitársela, ¿sí? Ok, bien. Primero, ¿cuál es el primer requisito? Obviamente es el nombre, fecha, lugar de la defunción y el último domicilio de la persona de cuya sucesión se trata. A falta de esto, cualquier otra información pertinente para fijar la competencia en términos del artículo 89 de este código, ¿no? Que ya también ese artículo ya lo vimos. Recordarles, en el ángulo inferior izquierdo, ahí se encuentra el artículo, el número de artículo, para que ustedes lo puedan revisar, que es el mismo artículo que viene en el Código Nacional. Bien, entonces nuestro primer requisito es, bueno, si conocemos dónde, el nombre, fecha, el lugar de la defunción y el último domicilio de la persona, pues no hay tema. Pero a falta de este, ¿sí? Podemos mencionar alguna información que sirva para fijar la competencia, ¿sí? Alguna situación que ustedes consideren. Pero bueno, esto de no conocer el nombre, no conocer la fecha, el lugar de función y el último domicilio, pues bueno, eso va a estar muy complicado que nos encontremos en un caso que no tengas ninguno de estos datos, ¿no? Será casi imposible, pero bueno, puede suscitarse y el Código Nacional te da ese margen de decir, bueno, si no conoces esto, dame una información para poder fijar la competencia. Muy bien. Testamento en su caso. Si existe un testamento, habrá que presentarlo, obviamente en original. Bueno, hay personas que luego me dicen, Lick, pues queremos abrir la sucesión, pero el testamento se lo robaron, se lo quitaron. Que bueno, para empezar, decirles que llevarse el testamento es un delito, ¿eh? O sea, de una vez se los aviso. Es un delito patrimonial. Entonces, no es recomendable de llevarse el testamento. Y si piensa la gente que el llevarse el testamento les va a favorecer, pues están totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque pueden solicitarse copia de ese testamento a la institución respectiva y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, si el caso es este testamento, hola, te dicen, tenemos copia, no hay problema, no pasa nada. Se puede abrir la sucesión y solicitar ese testamento a la unidad donde se realizó. Que también es todo un tema, el Código Nacional refiere tipos de testamento que también veremos en su momento, eso lo vamos a ver en otra conferencia, pero también es importante que lo conozca. Bueno, requisito número 3. En caso de no haber testamento, los nombres de las posibles personas herederas, que eso lo vamos a tener que checar conforme al Código Civil. Bueno, ¿quiénes son considerados herederos o herederas? ¿Sí? De que tengan conocimiento la parte denunciante, ¿sí? Con expresión del grado de parentesco o lazo con la persona de cuya sucesión se trate, ¿sí? Entonces, una persona puede hacer la denuncia de la sucesión, en este caso, juicio universal, ya en el Código Nacional, y puede relatar todos los que tienen capacidad, bueno, más bien todos los posibles herederas o herederos, ¿sí? Y obviamente van a tener que expresar el grado de parentesco o lazo con la persona de cuya sucesión se trate. O sea, no solamente es decir, X es heredero, Y es heredera. No nada más eso, sino que también vamos a tener que poner en nuestro escrito inicial, pues el parentesco, ¿sí? O en su caso, cuál es el lazo que los une, ¿no? En este caso estamos hablando, por ejemplo, del concubinato, ¿sí? Ok. Los procedimientos a que se refiere el presente título, digamos, donde está el Código Nacional, se va a tramitar por escrito, salvo aquellas diligencias que por su naturaleza pueden realizarse conforme a los principios de juicio oral. Se va a tramitar por escrito, pero algunas diligencias se harán con los principios de juicio oral. Y esto lo vamos a ver en la segunda conferencia, ¿sí? Ya cuando veamos de lleno las secciones. Ok, bueno. ¿Quién puede denunciar la sucesión? Bueno, podrá denunciar una sucesión, un juicio sucesorio. Va a ser enunciativo, más no limitativo. O sea, esto no quiere decir que simplemente lo que se denuncia eso va a ser para siempre, no. Puede extenderse, puede haber algunos herederos que salgan por ahí
que no teníamos conocimiento, que eso es muy común, ¿sí? Que resultó que había medios hermanos y solamente, pues, nada más el de Cujo sabía, ¿no? Bien. Uno, las personas presuntas herederas del autor de la sucesión. Aquí habla de personas, nada más, ¿sí? Que son presuntas herederas. Las personas presuntas legatarias, también ellas pueden denunciar el juicio sucesorio, ¿sí? Muy bien. La persona albacea designada en el testamento, si en el si existe un testamento y ahí la persona que lo hizo hace referencia, designa un albacea, ese está en posibilidades de abrir el juicio sucesorio, que sería juicio sucesorio testamentario, juicio universal testamentario, ¿no? Cualquier persona acreedora de aquella de cuya sesión se trate, pues, si tenemos una parte que de ahí alguien pues dejó una deuda, pues ¿qué creen? Pues también el acreedor, la persona acreedora, también puede abrir la sucesión, ¿sí? El Ministerio Público, la representación social o la autoridad competente. También ellos pueden abrir un juicio sucesorio, ¿sí? Esto es muy interesante y hay que tenerlo en mente. Bien. Con el escrito de denuncia, o sea, hay que recordar, hay varias figuras jurídicas en el Código Nacional que nos permiten iniciar por un escrito o por comparecencia, ¿sí? Algunas figuras, como lo vimos en el juicio oral familiar. Aquí en el sucesorio no. Aquí en el juicio sucesorio es por escrito. No menciona que sea por comparecencia, entonces ojo con esto. En el juicio universal es por escrito. Denuncia del juicio sucesorio deberá acompañarse a los siguientes documentos. Habrá que acompañar con documentos. Bien. Primero, el acta de defunción, ¿no? Es muy importante esa parte. Aquí recomendación. Bueno, acta de defunción o copia certificada del acta de defunción de la que se trate, cuya sucesión se trata, ¿sí? Bien. Vamos a pensar que la persona falleció en Querétaro, ¿sí? Pero la persona sí estuvo viviendo en la Ciudad de México, ¿no? Nosotros nos preguntaremos, ¿dónde abrimos la sucesión? ¿En Querétaro o en la Ciudad de México? Obviamente, el Código Nacional te permite hacerlo en la Ciudad de México. Bien, abres el juicio sucesorio, punto escrito de denuncia, juicio sucesorio, en la Ciudad de México, pero necesitas el acta de defunción de Querétaro. Bien. Ojo con esto, yo se los recomiendo muchísimo. Lamentablemente, bueno, hay un sistema ahorita que está en papelerías, está en muchas oficinas, en la cual te dicen, aquí yo te saco tu acta de defunción, tú vas, pagas y, sí y efectivamente te la dan y te la dan bien, o sea, no te la dan mal. Pero en este tipo de asuntos, tengan contemplado que puedan tener que entregar una copia del libro, copia certificada del libro. Y esa copia certificada del libro no te los da el sistema. Tendrás que ir al registro civil del estado de Querétaro a solicitar esa copia del libro, copia certificada del libro. Entonces, antes de que me los prevengan, realicen esa acta de libro cuando sea el acta de defunción, ¿sí? Esto también es importante, por ejemplo, las actas de nacimiento de los herederos. Si todos vivieron, todos nacieron en la Ciudad de México, pues no hay problema, vas al registro civil de la Ciudad de México y te obtienes tus copias certificadas del libro. Métanlas del libro, acuérdense. Pero si alguno de los herederos es de otro estado de la República Mexicana, no vayan a esos lugares donde te la dan y que rápido y te la dan ahí mismo y en ese momento, ¿eh? O sea, sí es una realidad. Pero el juez se los va a prevenir, sí. Eso casi se los aseguro. Es muy probable, ¿no? Entonces, hay que conseguir las actas de copias certificadas del libro, ¿sí? Bueno, eso se los paso como tip. Ahora, también se va a presentar, junto con el escrito de denuncia del juicio sucesorio, también el testamento, claro, en caso de haberlo, ¿sí? Bien.
En su caso, el acta del registro civil que compruebe el parentesco, la forma de comprobar el parentesco, pues es el acta de nacimiento del heredero, ¿sí? De la persona cuya sucesión se trata, en caso el acta del registro civil que compruebe el parentesco. En su caso, el documento que acredite la relación con la persona cuya sucesión se trata, por ejemplo, tratándose de cónyuges, concubinas, concubinos o, o convivientes. ¿Sí? Bien, ahí les va. Bueno, cuando son cónyuges, pues no hay tema, es un acta de matrimonio. Pero vuelvo a lo mismo. Si tú abres tu sucesión en la Ciudad de México, si tú te casaste en la Ciudad de México, no se te va a complicar obtener un acta del libro. El problema es cuando es de otro estado. Porque tienes que ir al estado, hacer el trámite y no solamente ir una vez, hasta 2 veces vas a ir. Entonces, hagan, antes de iniciar todo, traten de obtener todas las actas de defunción, las actas de defunción, las actas de nacimiento, copia del libro, entréguenlas así, ¿sí? Y lo mismo hay que realizar en cualquier parte de la República Mexicana, ¿sí? No solo en la Ciudad de México. Hablo de todos los tribunales a nivel nacional. Cuando abran ustedes un juicio sucesorio o ya, como en el Código Nacional, juicio universal, todas las actas con copia del libro y se evitan, ya como que saltan ese brinco. Muchos miran, a mí me han aceptado las actas del que venden ahí en las papelerías. Está bien, digo, no hay tema, ¿sí? Pero va a haber un juez que te va a decir que no. Y va a haber uno que te va a decir, no, a mí tráeme actas de copias del libro, certificados del libro. Entonces, no se arriesgue, ¿sí? Va a costar, sí, y que les va a tener que invertir también. ¿Ok? Muy bien. En su caso, el documento que acredita, obviamente, la relación. Ahora, cuando son cónyuges, pues el acta de matrimonio. Cuando son concubinos, hay que llevar el documento respectivo. ¿Sí? ¿Sí? Nunca se casaron. Vivieron juntos por siempre y toda la vida, pero no se casaron y muere la pareja. Pues ahora hay que hacer el concubino, pero con una jurisdicción voluntaria ante un juez. No es por automático. Vas a tener que ir con un juez para que pueda emitirte digamos, esta acta de concubinato, digámoslo así, ¿no? Y en los convivientes lo mismo, ¿sí? Lo mismo, va a ser lo mismo. Entonces, ojo con eso para que ustedes primero, antes de irse a un sucesorio, van a tener que crear el concubinato. Y ese te va a servir hasta para una posible pensión alimenticia también, ¿no? Por viudez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y aparte, y luego son refinos en el Seguro Social o en el IU, en el ISSSTE, ni se diga, entonces, pues, ojo con esa parte. En su caso, también se tendrá que entregar, en su caso, si hay capitulaciones matrimoniales. Este tema casi nadie lo toca. Todo el mundo dice, me caso y ya, y tú le dices y les preguntas si pensaste en capitulaciones matrimoniales y te dicen, no sé ni qué es eso, ¿no? Pues debería haber hasta una cultura para ver de qué se tratan las capitalizaciones matrimoniales y qué problemas te puede quitar en un futuro, ¿no? O también un documento que contenga el régimen patrimonial que rija la relación jurídica con la persona de cuya sucesión se trata. Muy bien. Bueno, y aquí hay un detalle bien interesante. En algunas cosas sí nos vamos a meter un poco de fondo. Es en el régimen patrimonial, por ejemplo, en el concubinato. En el concubinato no existe un régimen patrimonial, no hay un artículo que lo diga. O a lo mejor en algún estado lo tiene, ¿no? A lo mejor estoy hablando de más. Pero aquí el punto es que ya la Suprema Corte lo estipuló, yo se lo di hace poco en una conferencia de concubinato. Es de que puedas crear el concubinato y tú mismo, como en el concubinato, puedes generar un régimen patrimonial. Ir ante notario y decir, ¿sabes qué? El día que nos separemos, los patrimonios la mitad y mitad, y todo eso. Ese documento sí se puede hacer. Sí puede existir un régimen patrimonial, división de patrimonio, o como le quieran llamar, cuando hay un concubinato, ¿no? Y se sería ante notario. Entonces, ese documento puede que exista, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nos llega un caso de sucesorio y nos ha pasado de que digan, no, es que, ¿qué crees? Pues que nunca se casaron. Ah, ok, muy bien. Pero pues fuimos a la pensión y ya nos dijeron que no. Pues sí, me traerás actas de nacimiento,
Me traerás esto, testigos y todo, pero yo, ISSSTE, yo, IMSS, no le voy a otorgar la pensión por viudez. Necesitamos el documento de concubinato. Entonces hay que generarlo ante un juzgado familiar. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Entonces, y bueno, hay que preguntar, por ejemplo, si no es que vivimos en concubinato, muy bien, hicieron un régimen patrimonial, porque a lo mejor hasta a las personas se les olvida o no saben. Y luego vienen los problemas, ¿no? Entonces les explicas, bueno, es un régimen patrimonial, fuiste alguna vez a un notario, firmaron algo, ay, creo que sí, pues búscame el papel, porque ese sí, o que te notario a ir y para pedirlo, para ver si existía un régimen patrimonial. Y eso cambia muchas cosas, ¿eh? Y bueno, y cualquier otro documento que acredite la legitimación de la persona denunciante, cualquier otro documento que sea ahí necesario para hacerlo. ¿Ok? Muy bien. Cuando la autoridad jurisdiccional, el juez, conozca de la muerte de una persona, en tanto no se presenten los interesados, dictará una audiencia oral con la presencia del Ministerio Público, representación social o autoridad competente. Las medidas cautelares para proteger los bienes o derechos de la sucesión. Pero eso está muy interesante porque, pues imagínate, fallece alguien y nadie lo reclama, ¿no? Eh, pues se tendría que generar esto y primero buscar si esa persona, claro, si está identificada, obviamente, tiene algún bien a algo que pudiera entrar en alguna asociación. Esto con las cargas de trabajo que tienen los tribunales lo veo casi muy complicado que en algún día se llegara a hacer, pero el Código Nacional ya lo hace referencia. Digo, falta gente, falta sueldos, faltan muchísimas cosas, pero eso no es nuestro problema. Bien, ahora. ¿Cuáles son esas medidas cautelares que va a proteger los bienes de los derechos de la asociación cuando no se presenten los interesados ante un juez? ¿Sí? En esa audiencia de oral, con presencia del Ministerio Público, representación social, autoridad competente, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, si hay, pues, se va a meter medidas cautelares en el juez, siempre y cuando sea el peligro de que se oculten, pierden o dilapen los mismos. Y también si hay niñas, niños y adolescentes interesados. También esto es muy importante, ¿sí? Obviamente que, digo, es muy rarísimo que cuando una persona muere y aquí están niños, ¿no? Niñas y adolescentes, pero puede ocurrir. Ante eso, el juez, bajo estas dos fracciones que les acabo de mencionar, va a emitir medidas cautelares con respecto a los bienes, para proteger los bienes de la sucesión, ¿sí? También si hay personas con discapacidad que puedan requerir apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, también en esos casos. En caso de no asistir a la audiencia, el Ministerio Público, el representante social o la autoridad competente, el juez, resolverá. O sea, si no va Ministerio Público o representante social o una autoridad competente, de todos modos, el juez va a resolver en este caso en específico que acabamos de comentar. Y sobre todo sobre las medidas pertinentes, medidas cautelares. Bueno, las medidas cautelares para la conservación de los bienes que el juez debe decretar en caso del artículo 10 son las siguientes. Bueno, ¿cuáles son los tipos de medidas cautelares que va a imponer el juez de lo familiar cuando no se presentan los interesados en un juicio sucesorio? Y cuando obviamente se pueden perder o hay derechos ahí de niñas, niños y adolescentes o personas con discapacidad, ¿sí? Bueno, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, ¿cuáles son? Uno, va a reunir y asegurar, ¿sí? El resguardo de documentos y mensajes de la persona, en este caso por si hubo correos electrónicos o cuestiones así, de cuya asociación se trata. En forma física o electrónica que cerrados y sellados se resguardarán en el secreto del juzgado. Entonces habrá documentos, por ejemplo, que sí tenga la persona, se van a resguardar, así como de forma física, así como documentos electrónicos, como por ejemplo acabo de comentar, a lo mejor una computadora, una laptop que tenga información va a quedar a resguardo del juez. Dos, va a ordenar a la administración de correos que le remitan la correspondencia dirigida a la persona de cuya asociación se trata, con la cual hará lo mismo que con los demás documentos. O sea, va a hablar con correos y va a decir, a ver, todos los correos que lleguen al nombre de esta persona con este CURP, me los pasas a mí, porque yo el juez, como juez familiar, los voy a resguardar, ¿sí?
Estas van a ser las primeras medidas cautelares que realizará el juez en el caso, ¿no? Va a requerir el dinero, alhajas, valores, acciones y demás bienes muebles de valor que tengan así como degradables o de fácil descomposición, ¿sí? Para ser puestos a disposición y que los mismos sean depositados en el establecimiento autorizado. Por ahí va a haber un estacionamiento en el cual pues, se va a ser autorizado por el juez, donde se queden dinero, alhajas, valores, acciones, vehículos, barcos, no sé, ¿no? Ahí es un ejemplo de bienes inmuebles que tengan valor, ¿sí? Y bueno, y también los degrados que sean de fácil descomposición y degradables, que bueno, esos tendrán también un tratamiento especial, sobre todo si son eh, algunas cuestiones que por ejemplo, tengan una caducidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos una alhaja, ¿no? De oro, pues siempre va a ser de oro, pero a lo mejor tenemos algún maíz en bolsas de maíz y ese pues, tiene un momento en que se va a caducar. Va a girar oficios a las autoridades o personas que tengan registros de bienes o derechos. Registro público de la propiedad, registro del comercio, Comisión Nacional Bancaria y todo esto. También al IMSS. A efecto de que informen sobre su existencia y la autoridad judicial dicte las medidas conservación pertinentes, ¿sí? Hay que, cuando nadie vaya a denunciar la sucesión de una persona que falleció. Bueno, siempre y cuando esté identificada. Eso hay que quedar claro. Bien. Mientras no se nombre albacea, fíjense lo que pasa. Hagan de cuenta que se abre la sucesión y no se ha nombrado albacea. Y cuando ello fuera necesaria la guardia y conservación de bienes de la sucesión o derechos que correspondan a la autora o el autor de la herencia, el juez nombrará a alguien que ejerce el cargo de interventor como albacea judicial o provisional, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que inicia el juicio sucesorio y de repente, pues a lo mejor hay que guardar o conservar bienes de la sucesión. Inmediatamente. Entonces, el juez inmediatamente va a nombrar un interventor. ¿Esto qué nos lleva a nosotros como abogados? Bueno, pues hay que nosotros pensar desde el primer escrito que en el caso que se necesite, lo cual lo vamos a tener que motivar, porque fundar, pues está el artículo 689 del Código Nacional que nos permite hacer la solicitud. Acuérdense que todo lo que pueda hacer un juez, nosotros lo podemos pedir. Así la regla. Entonces, podemos solicitar que el juez nombre un interventor, ¿no? Como lo sea judicial o provisional, toda vez que es necesario la guarda y conservación de los bienes de la asociación, ¿sí? O derechos que correspondan de la autora o autor de la herencia. De entre los mencionados en el escrito, obviamente, ¿sí? De denuncia, ¿no? Como lo referimos en el 685. Para que en el término de 10 días acuda a aceptar el nombramiento conferido y de no comparecer para su aceptación, se designará otro en sustitución con la obligación y responsabilidad de actuar de manera diligente bajo el apercibimiento de que los interesados puedan iniciar los procedimientos para el resarcimiento de los daños ocasionados por su actuación, ¿sí? O sea, lo nombra el juez, la persona designada tiene 10 días para aceptar el nombramiento. Obviamente, si no quiere, van a nombrar a otro, pero ya sea el primero, sea el segundo, va a tener obligaciones y responsabilidades, ¿sí? Y obviamente eso, al no cumplirla, se va a ver un procedimiento para el resarcimiento de los daños que haya causado por sus actuaciones. So, ser albacea no es cualquier cosa, ¿sí? Muy bien. También deberá nombrar por la autoridad jurisdiccional interventor en caso de que no haya heredero o el nombrado no entre en la herencia, ¿sí? No hay heredero o el nombrado no entre en la herencia, ¿sí? También lo puede nombrar el juez, ¿sí? Puede nombrar un interventor cuando no haya heredero o el nombrado no entre en la herencia. También en eso puede suceder. Ok. La persona designada como interventor, la que acabamos de mencionar, recibirá los bienes por inventario. Entonces,
Si vas a proponer, nosotros como abogados, desde un inicio que se designa un interventor, tienes que elaborar un inventario, ¿sí? Y solo va a ser simple depositario o depositaria. No va a poder desempeñar funciones administrativas que las de mera conservación. Nada más se va a dedicar a conservar. Y las que se refiere al pago de las deudas mortuorias con autoridad judicial. Entonces, la persona que entre con interventora no puede vender, no puede rentar, no puede hacer alguna cuestión jurídica. Simplemente está en depósito. ¿Sí? Lo único que se podrá hacer en este caso para el interventor será que pague, a lo mejor de la masa hereditaria, pague deudas de sepelio, nada más. Pero ojo, con autorización judicial, ¿sí? Entonces, esto recae en que, bueno, pues si hicieron gastos, la misma persona que es ahora interventora los hizo con antelación, primero va a tener que pedir autorización del juez para que pueda obtener esa parte, en el caso de que hubiera cuentas o algo así, ¿no? Bien. Si los bienes estuvieran situados en lugares diversos, o sea, en varias partes de la República Mexicana o a largas distancias, bastará para la formación del inventario que se haga mención en él de los títulos de propiedad, nada más hacen mención. Si existen, entre otros, los documentos cuya sucesión se trate o la descripción de ellos según las noticias que se tuviera. Ojo, y esto es bien importante. Si vas a mencionar interventor, vas a solicitar, vas a tener que realizar el inventario, no es necesario que lleves todas las escrituras. Ojo, solo y solo si son de larga distancia. Estamos hablando que pertenezcan a otro estado de la República Mexicana y con el simple hecho que lo describas, con eso es suficiente, ¿no? Para meterlo dentro del inventario, ¿no? Por ejemplo, hace la asociación de la Ciudad de México y la casa está en Acapulco, ¿no? Y no, pues no tienes ni las escrituras a la mano, no tienes nada. Descríbelo. Se encuentra en tal lugar, que te manden foto. Lo pone porque el inventario debe tener fotos, obviamente. Si es una cuenta bancaria, se pone el último estado de cuenta que se tenga a la mano, ¿no? Si lo hay, si no, nada más mencionas que está cuenta. ¿Cómo lo puedes saber? Ah, es que un día me depositó y aquí aparece el número de cuenta. Ah, perfecto, pues metes ese estado de cuenta. Vehículos, no tenemos la factura, pues, se perdió, ya saben, cuando alguien fallece se pierde todo. Se perdió la factura, ¿no? Pero ahí está el vehículo, ¿no? Y ahí está la tarjeta de circulación. Entonces, el inventario debe estar compuesto por fotos también que nos dé una claridad del objeto que estemos hablando, sea un objeto inmueble o sea mueble, ¿sí? Dentro de ese inventario. Ok. Si hubiera bienes degradables, como lo comenté, lo del maíz, o de fácil descomposición, se autorizará al interventor, al sea judicial o provisional, su enajenación, ¿sí? Entonces, podrían vender lo que es, si son fácil descomposición. ¿Podrá la persona interventora, al sea judicial o provisional, que digamos tiene tres nombres? Yo no sé por qué le pusieron tres nombres, pero bueno, era fácil, ponen nada más interventor, pero bueno. Bueno, primero nos dice que es nada más depositario, que es lo interesante. Me encantan estos artículos que primero te dicen, no, el interventor nada más es depositario, nada más va a conservar y solo podrá recibir si hay gastos funerarios. No, está muy bien. Y más adelante te dice, oh, no, pero espérate, si tenemos bienes degradables, los puede enajenar, los puede vender. Oh, por fin, entonces es depositante o también puede vender. Y ahí les va la que sigue. ¿Podrá la persona interventora, albacea judicial o provisional promover demandas? Oh, por fin. Entonces, depositario también va a ser representado. ¿Cómo? ¿Sí? Promover las demandas que tengan por objeto recobrar bienes o hacer efectivos derechos pertenecientes a la asociación y contestar las demandas que encontraría se promuevan. ¿Sí? Acuérdense que los acreedores pueden demandar, ¿eh? Pueden demandar cuestiones a la asociación. Entonces, él, interventor, albacea judicial o provisional, puede promover. ¿Sí? Y contestar.
Ojo con eso. Entonces, desde el mismo escrito inicial, puedes hacer todo esto. Y desde el momento en que ya el juez, ya lo veremos en materia procesal, lo designe, ahora sí, si hay una pensión de una reivindicación, por ejemplo, o hay un problema de una compraventa que hubo y que no se consolidó, por ejemplo, algunas cuestiones que sí se tendrán que arreglar en su momento, o los demanden. La persona que ejerce como cargo de interventor, habla sea judicial o provisional, no podrá deducir en juicio las acciones que por razón de mejoras, manutención o reparación tengan contra el testamentario o el intestado, sino cuando haya hecho esos gastos con autorización previa. Existe la posibilidad que el interventor, habla sea judicial o provisional, haya hecho mejoras en las casas o mejora en el vehículo o gastó en guardar las joyas en algún lugar, ¿no? Gastos que fueron derogados por parte de él personalmente. Pero ojo, no lo va a poder deducir en un juicio. No va a poder hacerlo en un juicio, la solicitar que la sucesión le pague todo eso. Aunque ella ha hecho eso en la masa hereditaria, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el interventor, al sea judicial o provisional? Va a tener que, si quiere, por ejemplo, pintar la casa, va a tener que pedir autorización para esos gastos, ¿sí? Esa autorización, eh, de una autorización previa. Aquí no nos dice a quién, pero bueno, la lógica nos dice que pídeselo al juez de lo familiar. No sé, una barda se está cayendo, por ejemplo. Pues hay que quitarle y poner una barda. ¿Me autoriza, señor juez? Pues claro que sí se autoriza y se va a ser considerado dentro de la masa hereditaria esa reparación, ¿sí? O manutención, también puede ser. En caso de que se haya otorgado medidas cautelares, en este caso para la conservación de bienes, el juez abrirá la correspondencia física, electrónica que se encuentre dirigida a la persona en cuya sucesión se trate. Entonces está autorizado el juez, escuchen bien el juez, a abrir esa correspondencia o correos electrónicos, etc., etc. En presencia de la persona secretaria judicial, obviamente, y la persona que ejerza el cargo de interventora, lo sea judicial o provisional, en los periodos que señale según las circunstancias. Entonces, si ya va a abrirse una correspondencia, una papelería de la persona que falleció y ya se tiene una interventora, albacea judicial o provisional, va a participar en abrir correspondencia, ¿no? Por ejemplo, correos o papelería que haya pertenecido a la persona que de cubos. Bien. Esta persona interventora, albacea judicial o provisional, recibirá la correspondencia física o electrónica que tenga relación con el caudal. Ojo, relación con el caudal. Esto quiere decir que tenga relación con la masa hereditaria, dejándose testimonio de ella en los autos. O sea, la va a recibir, mas no la va a abrir, sino nada más la va a recibir. La autoridad, el juez la va a conservar, la restante para darle su oportunidad al destino correspondiente. Ya el juez determinará qué destino le da a esa correspondencia. La persona interventora, albacea o provisional recibirá por el desempeño de su cargo el monto que refiere al Código Civil correspondiente y a falta de disposición el 2% de importe de los bienes. O sea, habrá códigos civiles en alguna entidad federativa que ya la albacea tenga digamos, como un tipo sueldo que le corresponda por el desempeño realizado, ¿sí? Que reciba un porcentaje. Pero a lo mejor habrá algunos que no lo comenten, así que no tenga que, hay falta de disposición. Bueno, en el caso de que el Código Civil de la entidad ya indique una cantidad, pues a esa se queda. En cambio, si falta esa disposición, el Código Nacional establece que va a ser el 2% del importe de los bienes, ¿sí? El 2% va para el interventor, a lo sea judicial o provisional. Claro está, si de todo no excede las 200 unidades de medida. Si no excede esos 200,000 unidades de medida, las famosas sumas, estarán pesados por ley. Si excede ese monto, pero no de 1,000 unidades,
recibirá además el 1% sobre el exceso. O sea, si se excede, o sea, hasta 200 unidades va a recibir hasta esa cantidad del 2%. Si se pasa antes de llegar a 1000, ese cúmulo que se pase va a recibir el 1% sobre el exceso. Y si excede todavía más, el medio por ciento, ¿sí? Además sobre la cantidad excedente, o sea, va como que sumando, ¿ok? Y va fraccionado. Eso es por ser, albacea judicial. La persona interventora, albacea judicial o provisional cesará en su función luego de que se dé a conocer que la persona albacea nombrada por los herederos aceptó el cargo y aquella entregará a éste los bienes. Ya cuando se haya generado los herederos, ya cuando ya los herederos se habían puesto de acuerdo y nombren al albacea, puede ser que sea la misma persona, eso el código no lo niega, o sea, digamos, si ya se nombró un interventor, sea judicial o profesional, no indica una negativa de que siga siendo la misma, pero si es lo que los herederos mencionan a otra, va a entregar el interventor a la sea judicial y en ese momento cesa su función como interventor a la sea judicial o provisional, ¿sí? Y obviamente, así como la cantidad que resulte de la venta de los bienes que refiere el Código Nacional, claro, o sea, acuérdate, solamente puede vender las cuestiones que se pueden echar a perder, por ejemplo, ¿no? Que tengan caducidad. Sin que pueda retenerlos bajo ningún pretexto, ni aún por razones de mejoras o gastos de manutención o reparación, ya no puede entrar nada. Simplemente va a entregar la cantidad que se vendió, va a entregar todos los bienes inmuebles, estén como estén, ¿sí? Ok, y bueno, la relación de gastos en el caso que hubiera sido siempre y cuando hayan sido con autorización. Si no, el albacea judicial o el interventor no pidió autorización, no se le va a devolver nada conforme al Código Nacional. La madre o el padre en ejercicio de la patria potestad serán los representantes de sus hijas o hijos, que sean niñas, niños y adolescentes, en los procedimientos siempre que, a juicio de la persona juzgadora, no exista un conflicto de intereses. Bueno, esto ya se tendrá que ver en un caso real. En el caso que los herederos sean niñas, niños y adolescentes. ¿Ok? Bien. En caso de haberlo, de ese conflicto de intereses o a falta de quien ejerza la patria potestad, habiendo adolescentes, si han cumplido los 6 años, podrán designar una persona tutora dativo. Esto significa que el juez está en potestad de designar a una persona de tutora indirecto, ¿sí? Que lo represente en el juicio. Si las niñas, niños no han cumplido los 16 años, se deberá designar quien lo represente o propuesta de quien ejerce la patria potestad o a través de una persona tutora o persona tutora ya sea especial, interino o definitivo, ¿sí? Entonces, hasta los 16, ¿sí? Em, entonces, es importante que dentro de los 16, si ya más de 16, puede ser una persona tutora dativo. Y antes de los 16 iba a tener que ser alguien que tenga la patria potestad o alguien que sea tutor o interino o definitivo. Eso ya dependerá cuál es la figura que se encuentre ahí. Cuando el juez considere que los niños, niños y adolescentes tienen capacidad suficiente para proponer a la persona tutora que haya de representarse en el juicio, debe concederse el derecho de proponerlo, claro. Esta capacidad suficiente la va a tener que ver el juez a petición del niño, niño, en este caso del adolescente. Y yo creo que pues sí va a considerar aquí el juez la edad, por ejemplo, mayor de 16 años, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para que él pueda elegir cuál es la persona tutora que lo va a representar en el juicio, ¿sí? Ok. Bueno, ¿qué pasa en las sucesiones de personas extranjeras? Se darán a los cónsules o agentes cónsules la intervención que la ley le concede, los tratados y los usos internacionales, ¿sí? Si las sucesiones de personas extranjeras, bueno, vamos a tener que revisar si hay consulados de esa persona extranjera, las cuales sí van a poder intervenir, pero ojo, solo conforme a lo que le concede la ley y los tratados. Es muy importante revisar eso. Ok.
Serán remitidos los juicios testamentarios y a los intestamentarios siempre que no se haya dictado sentencia de adjudicación. ¿Sí? Ojo con esto. Serán remitidos a los juicios testamentarios y los intestamentarios siempre que no se haya dictado sentencia de adjudicación. O sea, antes de que se adjudique. ¿Sí? Ok. Bueno. ¿Qué es lo que no, qué es lo que, en este caso, qué es lo que se va a remitir? ¿Sale? Bien. Imagínense, abrimos un juicio sucesorio testamentario o intestamentario. Ya lo abrimos. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué juicios se pueden entrar? ¿Qué otros juicios, en este caso, acumular, ¿no? Digamos. ¿Qué pueden entrar? Ojo, el Código Nacional es muy claro. Siempre y cuando la primera regla para que entre un juicio diverso, un juicio sucesorio testamentario y testamentario, es que no se haya dictado sentencia de adjudicación. Si tú quieres ingresar un juicio dentro de la sucesión y ya hay sentencia de adjudicación, ya no puedes. Te van a decir, ¿sabes qué? Adiós. El Código Nacional es muy claro. No se haya dictado sentencia de adjudicación, ¿sale? Y eso sí puede suceder en un juicio sucesorio, uf, muchísimo. Les voy a poner lo siguiente, artículo 6, 9, 7. Todos los juicios ordinarios y especiales, ya sean por acciones reales, personales o ejecutivas, siempre que las demandas sean incoadas, esto quiere decir iniciadas, en contra de la persona cuya sucesión se trate, por lo que se suspenderá hasta la designación de albacea, debiendo informar a la autoridad jurisdiccional que conozca de la sucesión, sin que por ello se suspenda otra cosa que la adjudicación de los bienes en la partición, perdón, hasta en tanto se concluyan los juicios, con sentencia ejecutoriada para ser remitida al juicio sucesorio y sea considerada en el haber hereditario. Entonces vamos a ver qué pasa. Primero, en un juicio sucesorio testamentario o intestamentario puede entrar un juicio de una acción real, sí, de una acción personal, sí, de una acción ejecutiva, sí, en contra de la persona cuya sucesión se trate, sí, sí puede ingresar. El primer filtro que debe pasar es que no exista adjudicación. Ese es lo primerito. Supongamos, todavía no hay adjudicación. Está en las primeras secciones, en la segunda. Entra ahí el juicio, ¿sí? Entonces se va a suspender momentáneamente. Ese es un segundo parámetro. Segundo parámetro es que se va a suspender hasta la designación del albacea. ¿Sale? Designando la albacea, este juicio de acción real, de acción personal o ejecutivo que ingresó al juicio sucesorio, ahora sí va a continuar. Pero primero se tiene que designar al albacea. Fíjense. Ahora, se le va a informar al juez que conozca la sucesión, pero eso no, sin que ello por ello se suspenda otra cosa que la adjudicación de los bienes de la partición. ¿Sí? O sea, el juicio de las secciones va a continuar, ¿sí? Pero lo que no se va a suspender, perdón, lo que se va a suspender es la adjudicación, ¿sí? Hasta ese se va a suspender la adjudicación hasta en tanto no concluyan los juicios. Entonces, si hay un juicio de una acción real, el juicio sucesorio, después de designar el albacea, va a seguir, pero al momento en que llegue la adjudicación, ahí se va a paralizar. Hasta en tanto no se concluyan los juicios. Y debe ser con una sentencia ejecutoriada para ser remitida al juicio sucesorio y se considere en el haber hereditario, según lo que diga la sentencia. Entonces es muy importante tener en cuenta esto porque sí es muy común un juicio reivindicatorio, una acción personal, una cuestión ejecutiva. Bueno, puede entrar cualquiera de ellos, ¿sí? Y se van a suspender hasta que se nombre albacea. Bien, se nombra la albacea. Los juicios continúan.
Al momento que se nombra la albacea, pues obviamente siguen las secciones, eso va a continuar, pero donde se va a paralizar es en la adjudicación. No va a haber adjudicación hasta que se concluyan los juicios. Así para pronto. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier cuestión, vayan anotándola. Recuerden que al final de la conferencia lo podemos revisar. Ok. Todas las sentencias ejecutoriadas de las demandas ordinarias y ejecutivas que se dedujeron contra los herederos de la persona cuya sucesión se trate, cuando afecte a otros acreedores de la sucesión en su calidad de tales, después de denunciar del intestado. Ojo, todas las sentencias ejecutoriadas de las demandas ordinarias ejecutivas que se dedujeron contra los herederos de la persona cuya sucesión se trate, cuando afecte a otros acreedores de la asociación en su calidad de tales, después de denunciar el intestado. O sea que aquí va a haber una diferencia ya cuando esté la denuncia, ¿sí? Entonces, habrá algunas sentencias de las demandas penales ejecutivas que se dedujeron contra herederos, o sea, hay unas demandas pendientes contra, por ejemplo, una deuda. Eh, Puede ver que la calidad de ellos, después de denunciar el intestado, pueden tener acción. Y esto sí está bien importante que lo tengamos en conocimiento. Ok, a ver, permítame tantito. Permítame tantito. Ok, es que me pongo aquí. Ok, volvemos, que había una pequeña detalle que había que checar. Ahí está. De manera excepcional en el juicio sucesorio, cuando quede de manifiesto que dolosamente repudió una persona heredera con la intención de evadir el cumplimiento de una obligación en perjuicio de los acreedores, fíjense lo que pasa aquí, sin que ello sea considerado vulnerar la voluntad de la persona de cuya sucesión se trate, quien solicitará la remisión de la sentencia ejecutoria será la autoridad, será el juez en cuyo tribunal se encuentra radicada la sucesión, ¿sí? Hagan de cuenta que aquí hay una persona que es heredera y él dice, ¿sabes qué? Yo repudio la herencia, pero no quiere recibirla porque sabe que debe en otro lado, ¿sí? Entonces aquí dice, aquí el punto es de que de manera de hacer el juicio sucesorio, cuando quede de manifiesto dolosamente el repudio por la falta de cumplimiento del acreedor, ¿sí? Falta de cumplimiento con un acreedor, ¿sí? Eh, Podrá solicitar la remisión de la sentencia ejecutoriada y será la autoridad juez en cuyo tribunal se encuentre radicada la sucesión. Entonces, yo repudio la herencia porque debo, pero ¿qué crees? El juez puede haber en la deuda, puede haber ya una sentencia de pago y esa sentencia la puede recibir el juez. Y esa sentencia se va a meter dentro de la sucesión. Ok, tú repudiaste tu herencia, heredero, pero aquí hay una sentencia de que tienes que pagar. ¿Y qué crees? Sí entra dentro de la sucesión. Bien interesante, ¿no? Bien, bueno, son acumulables en los juicios sucesorios, ¿sí? ¿Qué juicios son acumulables? Bueno, ya les comenté cuando se introducen, cuando pueden tener conocimiento. Y bueno, en los juicios ejecutivos incoados, que significa iniciados, contra la persona de cuya acción se trate antes de su fallecimiento, ¿sí? Se va a acumular siempre y cuando ese juicio inició antes de que falleciera. Después de fallecer ya no, ¿eh? Las demandas por acciones personales pendientes en primera o única instancia contra la persona de cuya sucesión se trate, ¿sí? También se acumula. Los juicios contra la persona de cuya sucesión se trate respecto a acciones reales pendientes en primera o única instancia. Digamos, todos los procedimientos jurisdiccionales, hablando de acciones reales, acciones personales, con la persona autora de la herencia, siempre y cuando hayan iniciado antes de que muriera.
Esos son los que se van a acumular. Las demandas ordinarias o ejecutivas promovidas contra las personas herederas o legatarias en dicho carácter después de denunciada la denunciación, ¿sí? Van a entrar también las demandas ordinarias ejecutivas promovidas con las personas herederas. Si existen juicios contra los herederos o legatarios, después de denunciada la sucesión, se puede acumular, ¿sí? O sea, todavía no hay adjudicación, pero ya el acreedor está sobre. Ah, si tú eres heredero, venga para acá, ¿no? A mí me pagas. Pero hay que estar bien atentos cuando hay una situación de estas. Son acumulables los juicios sucesorios, bueno, también los juicios que sigan a las personas herederas deduciendo la acción de petición de herencia, ¿sí? Ya impugnado el testamento o la capacidad de aquellas personas de heredad presentadas o reconocidas o exigiendo el reconocimiento siempre que este último aconteza antes de la adjudicación. Acuérdense, hay un gran cambio, una gran diferencia entre antes de la adjudicación y después de la adjudicación, ¿eh? Ojo con esto. Es muy importante que lo veamos desde ahorita. Y algo muy importante, si hay un juicio, si se va a abrir un juicio de petición de herencia, impugnación de testamento, capacidad de los herederos, reconocimiento como heredero, todo esto se va a acumular. Se puede solicitar la acumulación con fundamento en el artículo 698. Ojo, antes de la adjudicación. Ya adjudicando, como decimos en mi barrio, se acabó la fiesta, ¿sí? Las acciones de personas legatarias reclamando sus legados también, siempre que sean posterior a la acción de inventarios y antes de la adjudicación, excepto los legados de alimentos, de pensión de educación y de uso y de habitación. Todos esos no entran, pero puede haber personas legatarias reclamando legados, ¿sí? Pero debe ser posterior a la acción de inventarios, ¿sí? Que esa es una sección que ya ahorita más adelante veremos, ¿sí? Bien, bueno, como todo el tiempo, ya lo saben, hacemos un pequeño break. Vamos a hacer un pequeño break de unos minutitos y ahorita regresamos para continuar con, con nuestra conferencia. Recuerden subir su correo electrónico, subir su número telefónico para grupos de WhatsApp vampiros jurídicos y el correo electrónico por si quieren que yo les mande esta presentación muy bonita y aparte pues muy sencilla. Gracias y ahorita nos vemos.
Ya regresamos. En los juicios sucesorios, el Ministerio Público, representación social o autoridad competente comparecerá a nombre de las personas herederas, mientras no se presente o no se acredite representación legítima, niñas, niños y adolescentes que no tengan representantes legítimos. Cuando no exista representantes por parte de niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público o representación social o autoridad competente entrará, ¿sí? También puede ser el sistema de desarrollo integral de la familia, beneficencia pública, instituciones educativas, el fisco, el Estado o aquello que señala el código sustantivo de la entidad, ¿sí? Cuando no haya herederos legítimos dentro del grado de la ley y mientras no se haga reconocimiento o declaración de herederos, ellos van a representarse ahí en el juicio universal. La intervención que debe tener el representante del fisco será determinada por las leyes especiales de cada entidad, pero conservando siempre la unidad de juicio. O sea, no se va a dividir en otros juicios, ¿no? Sino todo se va a concentrar en este juicio universal. La persona albacea manifestará dentro de los 3 días de haberle notificado el nombramiento si acepta o no el cargo, y hecho que sea, deberá garantizarlo dentro del término y conforme a las bases fijadas en el Código Civil de la entidad federativa. Habrá que una garantía que hacer. El alba sea ya cuando sea nombrado, pues aquí lo indica el Código Nacional, pero ojo con esto que vimos del interventor o algo sea judicial anteriormente, ahí no piden garantía, ¿sí? Pero cuando sea nombrado el albacea por parte de los herederos, ese interventor o albacea judicial, pues ya terminará su cargo, ¿sí? Ya cuando entre el albacea, pues ya deberá de garantizarlo. Si la persona albacea no garantiza su manejo dentro de los términos señalados en el anterior párrafo, se le va a remover de plano sin perjuicio de su obligación de rendir cuentas, si no hay una garantía, ¿no? Va a tener que existir esa garantía para el albacea. Iniciado un juicio sucesorio intestamentario o testamentario, y habiéndose reconocido los derechos hereditarios de las partes interesadas, así como aceptado el cargo de albacea, en ese momento podrán encomendar a un notario o a un notario público, ¿sí? Fíjense lo interesante de esto. Se reconocieron albaceas, ya hay un albacea que tomó el cargo, se puede ir con un notario a partir de ese momento. La continuación en la formación de inventarios, avalúos, liquidación, partición y adjudicación de la herencia, procediendo en todo en común acuerdo lo que constará en un o varios instrumentos conforme a la legislación civil o notarial respectiva, ¿sí? Se podrá seguir el juicio universal, juicio sucesorio, se va a continuar, pero ahora con el procedimiento notarial, ¿sí? En el supuesto, cuando entren los interesados, cuando haya niñas, niños y adolescentes, deberán estar debidamente representados y no debe existir oposición del Ministerio Público, representación social o autoridad competente, ¿sí? Entonces, en un caso hipotético, nosotros llevamos un sucesorio ya en el 2027, ya tenemos la designación de herederos ya aceptado en el cargo de albacea, se puede proponer a nuestros clientes y que nos podemos ir ante un notario, ¿sí? Pero tenemos que revisar nosotros que primero que si hay niños, niños y adolescentes estén bien representados y ojo, tendremos que solicitar esta no oposición, porque eso tenemos que cuidar del debido proceso. Entonces no debe existir oposición, pero no se da por automático. Tendremos que solicitar al Ministerio Público que no se oponga o la representación social o la autoridad competente, que en este caso designe el juez, ¿sí? Los acuerdos que se tomen se denunciarán en la autoridad ante el juez y en su caso, y esto yendo al Ministerio Público, representación social, autoridad competente, dará su aprobación si no se lesionan sus derechos. Podrá convenir los interesados que los acuerdos se tomen por mayoría de votos, ¿sí? Se van a denunciar ante un juez. Aquí no dice si es oral, puede ser por escrito o también puede ser oral, porque no indica cuál de las dos formas cuando se solicite que se van a ir al notario, ¿sí? Obviamente, si es oral, que aquí se interpreta que es oral,
tendrá que estar presente, obviamente, el Ministerio Público y que obviamente el juez lo que va a observar para poder dar la autorización es que haya que no se lesionen derechos. Es una. Y dos, que también podrán convenir y podrá existir una votación, que por ejemplo algunos de los herederos no quieran y otros sí. Entonces podría ser también, y se va a tomar la mayoría de votos, que también lo va a tomar en cuenta el juez. Cuando no hubiera convenio, suceso de oposición o controversia entre los interesados, va a cesar la tramitación extrajudicial, quedando a cargo de la notaría o notaría pública la devolución del juicio sucesorio al juzgado que lo puso a su disposición, ¿sí? Entonces, puede haber, digamos, un arrepentimiento ante notario, sí, pero va a tener que pasar el juez para que él decida si se continúa ante notario o no. La notaría pública tendrá la responsabilidad de cumplir aquello que dicten las leyes para satisfacer el interés fiscal que se genere de la adjudicación de los bienes de la masa hereditaria. Habrá una cuestión de impuestos, ¿sí? Que lo tendrá que verificar el notario. Y bueno, vamos a hablar de la primera sección, de la segunda, de la tercera y la cuarta, pero una cuestión obviamente como disposición general. Ya la explicación completa de estas secciones lo haremos en una segunda conferencia. Primera sección. En los juicios sucesorios se formarán cuatro secciones, compuestas de los cuadernos necesarios. Van a ser por cuadernos. Pueden iniciarse conjuntamente las secciones segunda, tercera y cuarta. ¿Sí? La primera no, pero la segunda y tercera y cuarta pueden hacerlo junto. ¿Sí? Cuando simultáneamente se pueden aprobar las dos primeras y la última. ¿Sí? Se turne para dictar la sentencia definitiva y adjudicación. O sea, tú puedes tener la primera sección, que ahorita vamos a ver cómo se llama. Y bueno, pasando a la primera sección, puedes llevar las otras tres, que sería la segunda, la tercera y la cuarta, en conjunto. Esto es una economía procesal impresionante, ¿sí? ¿Ok? Y se pueden aprobar las dos primeras y la última se turna para dictar sentencia. O sea que nosotros como abogados nos tendríamos que meter de fondo desde un principio, meternos la idea. Cuando nosotros ya llevemos un caso sucesorio con el nuevo Código Nacional, de que la segunda y la tercera, o sea, tenemos que ir ya con todo para que se agilice el proceso. Y que ya te previeron por esto y por lo otro, no, sino que hay irnos bien preparados, porque sabemos que se pueden hacer en conjunto. No tendremos que esperarnos a que, bueno, ya pasamos la primera, espérate que nos desahogue la segunda para que lleguemos. No, la tercera no. La segunda, tercera y cuarta se pueden hacer simultáneamente. Y aprobándose la segunda y tercera, obviamente la última se va a tornar directamente a sentencia. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se llama la primera sección? La primera sección de un juicio universal se llama sucesión y contendrá sus respectivos casos. ¿Sí? Uno, testamento o testimonio de protocolización o la denuncia del intestado. Es el primero. Segundo, acta de defunción de la persona de cuya sucesión se trate. Ya les comenté, si es en otro estado, hay que buscar copia certificada del libro. La citación a las personas herederas, así como la convocatoria a quienes se crean derecho a la herencia. O sea, a junta de herederos. La constancia de haber obtenido los informes de existencia o no de testamento. Eso es obligado, ¿sí? Otorgado por la persona de cuya sucesión se trate. De las autoridades que correspondan a cada entidad federativa, así como el Registro Nacional de Avisos de Testamento, que hay un Registro Nacional de Avisos de Testamento. El reconocimiento de derechos hereditarios, la repudiación y aceptación de la herencia, en el caso, si hay un reconocimiento, si hay un repudio, aceptó de herencia de los legados, y en caso de comparecencia de legatarios, el reconocimiento de la validez del testamento y de la declaración de herederos. Lo relativo al nombramiento en la aceptación o no del cargo del albacea, también debe tener ese nombramiento. Los incidentes que llegaran a ocurrir que se promuevan con respecto a la remoción de albacea, interventores o albaceas judiciales o provisionales. ¿Sí? Puede existir incidentes de esa naturaleza. También deben estar integrados en ese cuaderno. Las resoluciones que se pronuncien sobre la validez del testamento, la capacidad de legal paridad y la preferencia de derechos. ¿Sí?
Si existe algunas cuestiones ahí relacionadas con la remoción de albacea, un incidente, o la validez del testamento o la capacidad legal, debe estar ahí en el primero. O sea, si hay, por ejemplo, un procedimiento en el cual se está generando que o hay en pugna la validez del testamento, hasta que concluya, pasamos a la segunda etapa. Así de sencillo, ¿sí? Y de preferencia de derechos también. O sea, todo esto debe estar concluido. Los incidentes y este tipo de resoluciones ya deben de existir en la primera sección, ¿sí? Vamos con la segunda sección. La segunda sección se va a llamar inventarios, ¿sí? Y este va a contener el inventario realizado por la persona que tiene el cargo de interventor, albacea judicial o provisional. Ese inventario se realiza desde el primer escrito. El inventario que conforme la persona albacea o los herederos según corresponda de conformidad a la legislación sustantiva, o sea, dependiendo del código civil de la entidad respectiva, ¿no? Que forme la albacea o los herederos, ¿no? Si viene en su código civil. La documentación que acredite la propiedad de los bienes inmuebles y su identificación plena, con los datos del título de propiedad o escritura respectiva. Esto va a estar acompañado de ser necesario, claro, de ser necesario, no es obligatorio, la constancia de alineamiento y número oficial, o cualquier otra constancia de autoridad competente de acuerdo a la cadena operativa, ¿sí? Va a depender de esa constancia que requiera cada entidad federativa con respecto a la propiedad, pero ojo, la constancia y este número oficial no son obligatorios, dice de ser necesario, ¿sí? Aún así hay jueces que piden dependiendo de la entidad federativa, ¿sí? Pero ya lo sabemos nosotros, no hay más que una escritura, la escritura habla solita. Entonces, si estamos hablando de bienes inmuebles, pues es una escritura. Ya estamos hablando de un vehículo, pues estamos hablando de una factura. Estamos hablando de otro tipo de cuestiones, maquinaria, todo este tipo de cuestiones, pues el título de propiedad, ¿sí? O de empresas también es otro punto bien importante. Que eso tendría que ser en el registro de comercio. Para eso tendría que ser. El avalúo que solicite la albacea a los herederos, el cual deberá ser practicado por una corredora o corredor público, entonces va a tener que tener un avalúo en los inventarios. Perito evaluador de la institución crediticia o de los auxiliares de la Administración de Justicia, pueden ser peritos del tribunal, o el valor catastral según la entidad federativa que se trate. Entonces, tendríamos que hacer un gasto del avalúo. Aquí estamos, pues, hay muchas controversias aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí nos dice que para el avalúo deberá ser practicado por un corredor o corredora pública, ¿sí? Perito evaluador de institución crediticia o de los auxiliares de la administración o el valor catastral. Ese o tiene mucho mensaje, porque puede ser cualquiera de ellos. Y lo más económico es el valor catastral. ¿Por qué? Porque tú vas ahí al predio, pagan su predio y en el mismo predio viene un valor catastral. O el documento lo puedes pedir ahí en el municipio donde te encuentres, ¿no? Pago catastral, por ejemplo, y ahí viene su valor. Suficiente documento para el avalúo, ¿no? Ya no tendrás que pagar un avalúo que sale mucho más caro, sino tener el pago del año catastral, digamos, ¿no? Entonces, eso, pero habrá ese criterio que yo les comento con los jueces, ahí va a estar el detalle. Los incidentes que se promuevan en el caso, en este de inventario se evalúa y la resolución sobre el inventario verdadero. Entonces, aquí nos habla de una resolución. Entonces, el juez va a tener que resolver del inventario y del avalúo. O sea, él va a dar consentimiento de decir, sí, para mí con esto es, no. A mí hazme una avalúo de un perito y no sé qué. O sea, ahí es donde está el asunto, ¿sí? Bien. Vamos con la tercera sección. Esta se llama de administración, ¿sí? Todo lo relativo a la administración y rendición de cuentas. Claro, si existió, porque hay bienes y bienes, por ejemplo, que ahí están, pero pues no hubo una renta, no hubo una venta tampoco, o de alguna empresa, a lo mejor sí, en una empresa sí va a haber algo así de rendición de cuentas. La cuenta general, su glosa y su calificación, también,
se va a tener que estar en esta anunciación. Y la comprobación debe de haberse cubierto el impuesto fiscal relativo al pago del predial, que es lo que lo piden, consumo de agua y electricidad de los inmuebles inventariados, y los comprobantes de pago de deudas a cargo de la persona cuya asociación se trate, ¿no? Comprobante de pago en el caso de que existan deudas, ¿no? Y los incidentes que se produzcan en el supuesto caso de este tipo de actividad en lo que es la administración de la sección tercera. Todos los cuadernillos de archivos electrónicos, libros que contengan cuentas anuales, que se rindan hasta la conclusión del juicio sucesorio, ¿no? Por ejemplo, pagos del SAT. Y en cuerda separada, el proyecto de distribución provisional de frutos si los hubiera. Entonces, si estamos hablando de la distribución de frutos, habrá que ver, bueno, ¿por qué se distribuyeron los frutos? ¿O a petición de qué? ¿O por qué se los repartieron? ¿Sí? Pero se tiene que informar en cuerda separada al juez. Y las cuentas que rinda si existiera un albacea que fue removido. ¿Sí? Si fue removido. Y llegamos a lo que es la cuarta sección. La cuarta sección ya es la partición, proyecto de participación de los bienes en el juicio testamentario de acuerdo a la voluntad, si hay un testamento, pues la voluntad del testador. Y en caso del intestamentario, en términos de la declaratoria de heredero, los herederos pueden decir, yo me quedo con el 20, tú el 30, tú el 40, o todos por partes iguales, ¿no? Pero tiene que ser declaración de todos los herederos. Los incidentes que se prueban del proyecto a que se refiere y su resolución, los arreglos relativos y la resolución respecto a la aplicación de bienes del proyecto de participación, sino cómo se va a aplicar. No se pueden poner de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, hay 5 casas, yo me quedo con una, tú te quedas con la dos, tú quedas las tres. O sea, pueden hacer eso, ¿sí? En la aplicación, resolución respecto a la aplicación. Entonces, como hay una resolución por parte del juez, los herederos pueden anunciarlo, decir, proponemos esto, y el juez es el que va a resolver. Si dictada la resolución se califica la sucesión intestamentaria, pareciera un testamento, imagínense ustedes que vas a la mitad y te aparece un testamento, se va a aplicar lo siguiente. Vas con un juicio intestamentario, ya hiciste tu segunda y tercera sección, ya vas a punto de terminar para llegar a la cuarta y de una vez se vaya sentencia, te llega un testamento. Y dices, ándale, pues, ¿de dónde salió? No sé, pero bueno, salió un testamento. Se va a atender el contenido de la disposición testamentaria y quedará sin efecto la intestamentaria para recomponerse el procedimiento. Obviamente, aquí el que llegue con testamento, obviamente van a meter el incidente de que no es válido, o que no era la firma, o cómo sabe cómo lo hicieron para sacarlo, ¿no? Pero en el caso de que quede puesto ya el testamento, todo lo demás queda sin efecto. Se acabó. Y se va a recomponer el procedimiento. Si la disposición testamentaria no comprende todos los bienes hereditarios en el mismo expediente, continuará el intestado y se tramitará el testamentario en cuanto haya lugar. Se divide. Bueno, si el testamento dice 2 bienes inmuebles, pero hay 5, pues bueno, el testamentario se va con esos 2, pero el intestado sigue con los otros 3. ¿Sí? En este caso, dice el Código Nacional, se van a acumular los juicios y resulta procedente también y va a cumplir con las formalidades del Código Nacional. Inmediatamente que se inicie el procedimiento sucesorio, el juez o el notario ante quien se tramite deberá obtener informe de existencia o inexistencia de alguna disposición testamentaria otorgada a la persona cuya sucesión se trate, ¿sí? Ante el Archivo Judicial Tribunal o Poder Judicial, así como el Archivo General de Notarías y el Registro Público de la Propiedad. Procuraduría Social, Dirección del Archivo, Notarías, otras dependencias que lleva a cabo dicha función en su respectiva entidad federativa, ¿sí? Siendo estas dependencias las encargadas de solicitar la información al Registro Nacional de Aviso Testamentario. El testamento, ¿no? Sobre la existencia o inexistencia. Toda información podrá ser recabada en formato impreso, en medios electrónicos, ópticos o de cualquier tecnología, ¿sí? Puede informarse cualquiera. Espero que les haya gustado, en verdad, esta conferencia, pues es el inicio del juicio universal. Ya la próxima clase ya lo veremos mucho más de fondo. Pero ya dimos un gran avance, algunos puntos, algunos tips.
Espero que les haya gustado, en verdad les agradezco mucho su presencia el día de hoy y muchísimas gracias por haberme compartido esta noche de conferencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En verdad, muchísimas gracias. Soy el maestro Jorge Gómez y bueno, ahorita en un momento nos vemos. Gracias.